Buenos días, amigos de Séptima Letra. Continuamos por aquí acompañándolos desde el Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena, y esta vez tenemos una bella y hermosa poeta paisana de Neiva, Huila. Entonces les presento con mucho orgullo a Marta Cecilia Andrade Calderón. Marta Cecilia, bienvenida a Séptima Letra. Mi complacencia es mucho más, Diego, por haberme invitado a este maravilloso programa de Séptima Letra, que permite brindar el espacio a artistas, poetas y demás. Entonces, muy complacida y con gusto que dialoguemos. Dice, excelente. Bueno, entonces, como ya manifesté, pues tú representas el Huila, y es agradable verte acá en este encuentro internacional donde hay escritores muy buenos, y estás tú también haciendo una bella representación. Está Winston también, que está radicado acá, pero es huilense, y realmente eso lo llena a uno de orgullo y le pone retos también a uno, ¿cierto? Entonces, tú presentaste esta obra ayer, entonces coméntanos de qué se trata Circulando. Bueno, este poemario es un poemario de 15 poemas que tiene un subtítulo: Rutas Poéticas de la Violencia en Colombia. Es un producto como de 9 años, de rumiar y rumiar la palabra, sobre todo de sentir mucho dolor y mucha angustia por lo que está pasando en los diferentes frentes, ¿no es cierto? Porque no solamente está la violencia física, sino la violencia verbal, el maltrato. Entonces, recopila mis sentires, e incluso desde niña, cuando mi padre me contaba como esos enfrentamientos de la guerrilla en los años 50, ¿no? Que iban por los caminos y que en las fincas, en los campos, en la finca de mi abuelo, se asustaban porque decía que ahí llegaban los bandoleros. Sí. Bueno, todas esas imágenes unidas con la violencia de los años 90, que tan fuerte en la ciudad, y los combates, dieron como producto este libro, que no es para mover conciencia, es para conmover espíritus. Es un libro que tiene algunas rutas, como lo dice su subtítulo, poéticas sobre esa violencia, que no tiene una gota de sangre, como lo dijo alguien, una crítica, pero que sí, no tanto se habla de la violencia, sino es un libro escrito para mover esa conciencia y sentir la violencia, más que leerla, sino la misma palabra. Yo soy lingüista también de formación, es un libro experimental del lenguaje, es aliterado, es demasiado lleno de ese dolor desde la sílaba. Por eso el epígrafe inicial que escribí, el mío, tiene otro de Pessoa, se refiere a eso, ¿no? Ahí lo dice muy bonito, bueno, bonito no, pero sí me gusta mucho y ha gustado. Rasguemos la palabra para que brote la poesía de la violencia. Eso es el libro. No, y los poetas jamás escriben desde las circunstancias. Escuché una vez eso, y curiosamente, mientras tú hablabas de que no solamente hay un tipo de violencia que es evidente, me acuerdo de este filósofo Zizek, que precisamente habla de los dos tipos de violencia, una violencia objetiva y una violencia subjetiva. Y nosotros evidenciamos más fácil esa violencia subjetiva cuando te empujan, cuando el maltrato es evidente, pero esa violencia... Cuando te excluyen. Sí, pero esa violencia objetiva, que es la más peligrosa y es la que se camufla y está como entre las sombras, esa violencia objetiva, él la dice, la violencia de los sistemas, y es la que promueve inclusive la violencia que es evidente. Realmente se juzga solamente esa violencia, pero no nos damos cuenta realmente cuál es el origen. Y pues bueno, mientras tú hablabas me venía esto a la cabeza, la violencia objetiva, y cómo los sistemas políticos y económicos hacen que exista pobreza, hacen que exista desigualdad, y luego somaticemos eso en esa violencia más radical.
Y no hay que ir tan lejos. Cuando tú hablabas de la violencia en los años 50, que tu papá te contaba, yo personalmente vivíamos esa violencia allá en el sur del Huila. Blanco, allá en la periferia. Era normal, a veces uno lo despertaban las balas y cuando uno se estaba debajo de la cama, o si no, resulta que ya subía uno al otro día al pueblo, ya el puesto de policía completamente destruido. Entonces siempre veía uno como en medio de esa zozobra, de algo que aparentemente había una ley pero no era la ley. Entonces qué interesante escucharte a ti y escucharse uno en contexto, volver a esas memorias y tener esa reminiscencia del pasado. Entonces, y pues por esa razón yo dije, no puedo dejar de evocarte. Gracias, entonces, Diego. Coméntame, ¿qué más escribes tú? Bueno, además tengo otros 2 libros. Sí. Por ahí gané algún concurso universitario hace muchos años en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Y la verdad, mi mayor producción también tiene que ver con la academia, con libros escritos a manera de ensayos y que han permitido coadyuvar, ¿no es cierto?, el problema de la lectura y la escritura académica. Entonces tengo varios libros como Leer y Escribir en la Universidad, Escritura Académica en una coautoría, Técnicas de Interacción Oral, que me preocupa muchísimo que nuestros universitarios sigan saliendo tan mal en las pruebas. Y bueno, no tanto las pruebas porque tienen sus bemoles, sí, pero sí que tú pongas o preguntes, ¿no?, en una manifestación, porque lo he hecho, bueno, ¿y tú por qué sales? ¿Y tú por qué estás en esta huelga? Y la gente no sabe ni responder, sí, no sabe ni por qué lo hace. Entonces, uno de mis fines como docente universitaria es que los estudiantes tengan ese discurso académico sustentado en argumentos, en juicio, en juicios de valor, que permitan crear como conciencia, ¿no es cierto?, sí, para realmente conmover una sociedad tan difícil. Entonces tengo esos textos, ahí los encuentran en internet, colocan mi nombre y aparecen, o si no, con mucho gusto, si me escriben también, ahí está mi correo, les puedo enviar documentos. He sido asesora pedagógica el año pasado, estuve trabajando con la Gobernación del Huila en una asesoría pedagógica precisamente que se llamaba el programa Huila Lee y Escribe, y anduvimos por todos los municipios. Es un trabajo bonito, especialmente para eso, hablando de eso, precisamente este espacio nos permite como medirnos con otros contextos, con otras, digamos, ciudades y con otros países también. ¿Cómo está el Huila en este ámbito? ¿Qué tanto peso cultural tiene de la poesía, de la escritura? ¿Cómo estamos nosotros? Ya que tú tienes una visión general como docente universitaria. Bueno, el Huila, como todo Colombia y América Latina, tiene unos déficits de alfabetización, ¿no? Hay veces se preocupan mucho por la alfabetización tecnológica, pero hay otros analfabetas que no saben leer y escribir, como tú decías, de la periferia. Entonces hay que atenderlos, ¿no es cierto? Entonces, sí, los números, los porcentajes no son halagüeños, pero yo creo que hemos mejorado, que Colombia tiene muchos caminos para estimular la lectura, la literatura, la escritura, el arte. Uno ve ferias de libros ya por todas partes, en Pitalito, en Garzón, allá en mi tierra. Bueno, en Neiva también hay feria de libro, y la Gran Feria Internacional de Bogotá, que con todos sus bemoles, pero es una parte importante editorial de Colombia y que permite como motivar y estimular a los jóvenes, sobre todo hacia ese mundo de la literatura. Entonces yo creo que hemos mejorado, el Huila también ha mejorado un poco, pero todavía nos falta muchísimo para lograr unos porcentajes altos como Finlandia o Europa, ¿no? No, eso es otra cosa. Bueno, entonces muchas gracias por estar en nuestro programa. Leer. Claro, o sea, esa es la idea. Me gustaría que si cerráramos, yo por ahí inclusive apunté algunos que me gustaron,
pero tú elige tus versos, tú que los conoces. Sí, me gustaría uno. Y cerremos con algo bien bonito, que sea la Claro, esencia Diego. de tu libro. Sí, el libro, bueno, iba a leer otro, pero tiene una carátula de un pintor de Algeciras, de Mario Guzmán, en donde tiene la fotografía de un entierro de los niños que mataron en Algeciras por equivocación. Eran unos niños patrulleros que iban en una camioneta de la policía y bueno, no sé qué frente de la FARC los apuntó y murieron. Murieron 6 niños y luego por esa época también hubo otra muerte de otros 6 niños que fue en Antioquia, en la escuela La Pica, en donde también iba su profesora con los niños de paseo ecológico y fueron atropellados, y esta vez por el ejército de la 9ª Brigada de Antioquia. Entonces a ellos y por ellos tiene esa carátula y son 2 poemas. Voy a leer el más cortito que el absurdo de la vida. El absurdo de la vida. Entonces, el absurdo de las guerras. Como es concebir ese momento en que sucedió esa crueldad. Cercenando 2. La inefable crueldad, demencia calcárea de párvulos inocentes que tras lúdico paseo cayeron destruidos y borraron con roído óxido el sentimiento de ser humanos. El llanto eterno de familias, perenne escrito en el cielo, son ángeles de la pica que nunca entenderán la orden del disparo, la turbulencia por el solo hecho de correr y de jugar. Bueno, gracias. O sea, esto es maravilloso. Entonces aquí queda pendiente tu bello libro, tu poemario. Entonces quien lo quiera comprar, hay posibilidad de que lo adquiera. Sí, me pueden escribir y yo con mucho gusto. No he tenido representante para ubicarlo en las bibliotecas, pero sí, si me escriben con mucho gusto lo hago llegar. Bueno, Marta Cecilia, bueno, Diego, compañera en Séptima Letra. A ti, gracias. Ojalá nos volvamos a cruzar la vida, nos crucen algo triste. Claro que sí, esa es la idea, que nos volvamos a cruzar, así sea de lejos, pero sí en correspondencia, en letras, en videos. Listo, amigos de Séptima Letra, hasta pronto. Hasta luego. No, gracias.